En el episodio número 2 vamos a tocar un tema muy interesante, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. De este tema se ha venido hablando mucho en los últimos días, ya que Estados Unidos anunció que entraría en vigor el 1 de julio. Vamos a hacer un análisis del tratado, pero para comenzar tenemos que partir del pasado, del análisis del Tratado de Libre Comercio, o como lo conocemos más comúnmente, el Telecán. Para que tengas una idea y te ubiques en el tiempo, estamos hablando de los años entre el 88 y el 94. En ese entonces en nuestro país gobernaba Carlos Salinas de Gortari, y fue cuando México se empezaba a abrir al comercio internacional con políticas tecnócratas. ¿Por qué tecnócratas? Porque era un gobierno de puros técnicos. Con la llegada de Carlos Salinas al poder, llegaron los tecnócratas a la burocracia. Y por cierto, si tú te vas y buscas la definición de la tecnocracia, te vas a encontrar con que significa literalmente el gobierno de los técnicos. Pues explicado esto, vamos a situarnos a finales de los años 80, cuando se estaba llevando una transformación en todo el mundo. Esta transformación se estaba llevando a cabo con políticas de derecha, es decir, se estaban liberando los mercados al comercio internacional. En ese entonces, los gobernantes de las máximas potencias en el mundo eran Gorbachov en la Unión Soviética, Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Esta transformación a través de la liberación de los mercados se dio con la finalización de la Guerra Fría. Y al terminar esta Guerra Fría, el que emergía como la máxima potencia en el mundo era Estados Unidos. Con esta transformación que te acabo de explicar, se puede decir con todas sus letras que se vivía la época del neoliberalismo y de la globalización. Fue en ese entonces cuando surge el llamado Consenso de Washington. ¿Qué fue este Consenso de Washington? Bueno, te lo explico. El Consenso de Washington fue un paquete de reformas estándar que se diseñó para los países en desarrollo. Tuvo muchas críticas. ¿Por qué? Porque los países que estaban involucrados, es decir, los desarrollados, no lograron su desarrollo. Un caso de éxito te puedo decir que fue Chile. Sin embargo, Chile no liberó todas las empresas del Estado. Además, el consenso propuso eliminar los subsidios. Particularmente propuso eliminarlos del sector agrícola, cosa que por obvias razones le hizo mucho daño a nuestro país. Entre otros puntos que tocaba este consenso estaban la liberalización de los mercados, la privatización de las empresas estatales, los tipos de cambio competitivos y que las tasas de interés fueran determinadas por el mercado. Mientras todo esto estaba pasando en el mundo y situándonos a finales de los 80s, Carlos Salinas estaba llegando a la presidencia de la República, esto en el 88, y Salinas fue un presidente muy activo en implementar las reformas del Consenso de Washington. Para que te des una idea más clara, la aplicación de los puntos del Consenso de Washington en México hizo que se disminuyera la participación del gobierno en las actividades económicas y que se le diera mucha apertura a la inversión extranjera. Con esto podemos decir que México estaba abierto al mundo. Ahora nos situamos un poquito más adelante, 1990, que es cuando se le da inicio al tema que nos compete, cuando inicia la negociación del Tratado de Libre Comercio o Telecán. Esta negociación se dio inicio con los presidentes Carlos Salinas de Gortari en México, George Bush, el papá, en Estados Unidos y Mulroney por Canadá. En ese entonces nuestro país ya tenía tratados con algunos otros países como lo son Chile, Colombia, Venezuela y Costa Rica, solo por mencionarte algunos, pero este sin duda alguna era el más importante. Y finalmente llegó el año del 94 y con esto, el 1 de enero, entraba en vigor el Telecán. Podemos decir que a partir de ese momento, México se abría completamente al mundo económicamente, pero quedaba totalmente adherido a la economía estadounidense. Y en el mismo año del 94, Salinas estaba saliendo de la presidencia. El 94 sin duda alguna es un año que quedó marcado para siempre en la historia de nuestro país. Al salir Salinas del poder, entraba en funciones el nuevo presidente de México, el 1 de diciembre, Ernesto Zedillo. Y con eso, México entraba en una crisis económica
por falta de reservas internacionales. Esto causó una devaluación al peso de proporciones estratosféricas. A este fenómeno se le conoce como el error de diciembre, pero este tema lo podemos dejar para después y hacer un episodio solamente de ese tema. Siguiendo con lo que nos compete, como adaptación al Telecán, en México se le removieron 3 ceros a la moneda nacional. Pueden preguntar si quieren a sus papás o a sus abuelos si tienen algún talón o recibo de sus pagos para que vean cuánto ganaban antes de ese fenómeno. Se van a impactar. Y con la llegada del Telecán a México, se dio la liberalización de muchas empresas del Estado a la iniciativa privada, entre ellas los ferrocarriles, bancos, minas, aerolíneas y por supuesto Telmex. Y fue en ese entonces que apareció el personaje de Carlos Slim en nuestro país. Ahora te invito a que revisemos algunos puntos. Estados Unidos y Canadá lo que estaban buscando era convertirse en una economía de mercado. Ellos querían basar su crecimiento en la alta tecnología, en el consumo y en la compraventa de bienes y servicios. Ellos dejaron la fabricación de productos a países tercermundistas como México y China, y esto obviamente porque era una mano de obra barata. En cuanto a impuestos y aranceles, el Telecán retiraba o bajaba impuestos por importación o exportación de mercancías de todo tipo. Y algo que realmente fue de gravedad para México fue que con la entrada de los alimentos transgénicos de Estados Unidos a nuestro país, se rompieron los precios del campo mexicano. Esto afectó gravemente a nuestro país. Estados Unidos veía el tratado como una oportunidad de darle más empleos a los mexicanos y reducir la migración. Y aquí es muy importante que entendamos que uno de los puntos más importantes para Estados Unidos era reducir la migración a su país. Las consecuencias del tratado empezaron a notarse muy rápido. Hubo en ese entonces falta de protección por parte del gobierno al campo, lo que vino a ocasionar el abandono de muchas tierras, y esto vino a aumentar la migración, que era lo que estaba evitando Estados Unidos. Además te comento que en ese entonces se incrementó el comercio informal y se aumentó la concentración de gente en los cascos urbanos de todo el país. Y un fail del Telecán fue que en vez de crearse más empleo, lo que se hizo fue concentrarlo en la industria, pero al hacer esto se removió del campo, es decir, una persona que estaba trabajando la tierra ahora se dedicaba a vender productos chinos en la ciudad. Esto vino a incentivar sin duda alguna la economía informal. El Telecán hizo que México se convirtiera en un gran lugar para importar mercancías de todo el mundo, pero esto era con el único pretexto de venderlas a Estados Unidos. Se puede decir que el comercio de todo el mundo entraba a nuestro país a ensamblar su mercancía, pero con la única intención de venderla a Estados Unidos. Y ahora te voy a dar unos datos duros. El 85% de lo que se exporta en México va a Estados Unidos. Ni el 50% es propiedad de empresas mexicanas. Además, se calcula que 1 millón de personas cruzan diariamente la frontera. 300,000 son los carros que cruzan diariamente y 100 millones de dólares es el intercambio estimado por hora. Esto es aproximadamente el 25% del PIB mundial. Estos datos son para que te des una idea de lo importante que es la frontera entre México y Estados Unidos. Ahora, el Telecán también nos dejó cosas muy importantes. Por ejemplo, 11 de cada 100 dólares que gastan Estados Unidos y Canadá son para adquirir productos mexicanos. Además, Estados Unidos y Canadá compran más a México de lo que le adquieren a Japón o a Alemania. Además, los carros, la industria automotriz, se convirtió en el producto manufacturado que más exporta México a todo el mundo. Por eso somos potencia en la industria automotriz. Y hay que recordar esto, porque es muy importante para lo que vamos a analizar un poquito más adelante. Tenemos que aclarar que el gobierno mexicano no puede cobrar mucho por las importaciones del mundo,
y Estados Unidos no puede cobrar muchos impuestos a las mercancías que entran de México, esto debido al Telecán. En ese escenario, ninguno de los dos países gana. Con la llegada de industrias extranjeras a México, se abandonó el apoyo del gobierno a la industria interna, y esto obviamente generó una economía dependiente del exterior. Es por eso que estamos completamente adheridos a la economía estadounidense. Y algo que es verdaderamente lamentable y puede caer en lo absurdo es que somos dependientes alimenticios a pesar del gran potencial agrícola de nuestro país. A lo largo de todos estos años, las necesidades han venido cambiando y la globalización trajo consigo una gran fuerza a todos los empresarios del mundo. Y es muy importante mencionar que en todo este tiempo la pobreza y la desigualdad se han venido acentuando. 8 personas tienen la misma riqueza que la mitad más pobre de todo el planeta. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Esta era de la automatización, esta era de los robots, esta era de la inteligencia artificial. Todo esto viene a cambiar el tablero económico de todo el mundo. Por todos estos cambios que te he venido comentando, podemos llegar a una conclusión de que era muy importante renegociar el Tratado de Libre Comercio. Es por eso que se le da la llegada al Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Pero para poder entrar a un análisis tenemos que revisar indudablemente el contexto político en el que se dio. Si tú te ubicas en el año 2018, que fue cuando se empezó a negociar este tratado, Trump estaba en campaña. Peña Nieto iba ya prácticamente de salida y Andrés Manuel estaba por entrar al poder. Y ahora entrando en materia del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, vamos a hacer un pequeño análisis. El sector automotriz era el objetivo principal de Trump en este nuevo tratado. 62.5% de un auto fabricado en la región tenía que ser de Estados Unidos. En este nuevo tratado será del 75%. Y aún así podemos decir que esto es una victoria para México. Y aquí un tema muy relevante en el nuevo tratado es la famosa cláusula Sunset. ¿Qué es esta cláusula? Trump proponía que cada 5 años se renegociara el acuerdo. Si no se llegaba a una negociación exitosa en esos 5 años, el acuerdo se iba a extinguir. No durará 5 años, va a durar 16, pero en el 6º año se tienen que reunir otra vez México y Estados Unidos para ver si prolongan el acuerdo otros 16 años. Si no logran un acuerdo, no se va a romper, se va a extinguir cuando se cumplan los 16 años. Otra cosa muy importante es que la estacionalidad se muere en este acuerdo. ¿A qué nos referimos con esto? Estados Unidos lo que quería era que nuestros productos agrícolas se enviaran solamente en fechas específicas. Y una buena noticia es que se van a enviar todo el año. Y ojo con esto, la primera renegociación será en 6 años, y para ese entonces, Donald Trump ya no será presidente de Estados Unidos. López Obrador tampoco sería presidente en México. Estamos hablando de que ninguno de los dos presidentes actuales estarían presentes en la primera renegociación del tratado. Y a fin de cuentas, el sector privado es el que dirá si este fue un buen acuerdo o no. Te comento también que en aquel entonces, cuando se estaba dando la negociación del tratado, la reacción del peso fue alentadora. ¿Por qué? Porque se acabó la incertidumbre. ¿Y qué incertidumbre? La incertidumbre de que Trump llegara al poder, y no por el tema del muro, sino porque Trump lo que quería era romper el Telecán. Y cada vez que Trump atacaba al tratado por sus redes sociales, el peso perdía la batalla. Y el día que finalmente se anunció un acuerdo, ahí el peso logró su victoria. Trump lo que quería era mandar una señal. Sí, es berrinchudo, pero puede lograr acuerdos. Y aquí lo demostró en lo comercial, logrando el nuevo tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y para que te des una idea de lo importante que era este acuerdo, emanando de dos corrientes políticas enfrentadas históricamente
y con visiones totalmente diferentes en cuanto al régimen económico